Así que empezamos. En esta primera parte vamos a hablar sobre las enfermedades metastésicas, es decir, aquellas que están asociadas con vectores, ¿no? Conocidos por ustedes que están acá en el lado derecho, la leishmania, el caso de la malaria, el caso de la enfermedad, o sea, el anófeles, el caso de la malaria, y el caso del, de la marimacha, ¿no? En el caso de la enfermedad de Chagas. Malaria. Malaria en el Perú, ¿no? En este gráfico de arriba rápidamente tenemos felizmente que en los últimos años disminuye la malaria, a pesar de nuestro sistema está disminuyendo la malaria, hay que reconocerlo. Pero siempre tenemos el problema en la misma zona, ¿no es cierto? Clásica, ¿no? En el norte, oriente, peruano, ¿no? Donde mayormente, hay en otras zonas también, ¿no? Pero mayormente es ahí donde tenemos el mayor problema. Y recordar que es la población joven, miren los niños, los que se ven bastante afectados, ¿ya? Otro punto importante es que, digo felizmente, más que el falciparum, el problema el más del 80% es con el Vivax. Lo digo esto porque el tratamiento en realidad no resulta tan complicado, a pesar de que también tiene sus problemas, pero no resulta tan complicado como lo puede ser por un falciparum, por el problema de resistencia. ¿De acuerdo? En algún momento hubo en el norte, históricamente en el norte del país, un problema de resistencia, sobre todo digamos, a los derivados de la sulfadoxina y la sulfa, que ya salieron, ya no se utilizan prácticamente, okay, en nuestro medio, en la zona, ¿no? En donde estamos en general, por el alto porcentaje de resistencia. Bien. ¿Qué hay de los fármacos, no? Una clasificación práctica es en realidad en estos tres grupos, de acuerdo a qué nivel, en qué etapa esté actuando tal o cual antipalúdico. ¿De acuerdo? Tenemos aquellos que ustedes recordan en el ciclo vital, ¿verdad? Una fase hepática inicial y una fase hemática recurrente, ¿verdad? Recurrente, ¿no? En la fase hepática inicial tenemos inclusive al Vivax, el más frecuente, ¿no es cierto?, que hace una estación en el hígado y se queda ahí dormidito, la forma de hipnozoito, cosa que no lo hace el Plasmodium falciparum, ¿no?, que mayormente hace su ciclo semático. El Vivax es vivo, en el sentido de que forma su hipnozoito y se queda dormidito ahí, escondidito ahí, ¿no? ¿No? Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, en la etapa hepática, mejor, en la etapa hemática, estos son los fármacos que se vienen utilizando, donde resalta las tres primeras, ¿no? Las artemisininas, la famosa cloroquina y la mefloquina, y la quinina también. Quizás sobre estos cuatro primeros vamos a mencionarlos, ¿de acuerdo? Que actúan en la fase hemática. Perfecto, ¿no es cierto? Con el plus de las artemisininas, que también pueden ser gametocidas. Y esto importante para romper con el ciclo de transmisión del plasmodium, ¿de acuerdo? En el otro extremo tenemos el grupo de las 8 aminoquinolinas, ¿no?, donde el prototipo es la primaquina. También hay una 8-aminoquinolina reciente, que es la fenoquina. Tiene la ventaja de poder utilizarse de manera prolongada. Hay que usarlo una tableta al día, como vamos a ver en un ratito. En cambio, esto puede utilizarse
dura su efecto 7 días. De ahí su gran ventaja, sobre todo para el cumplimiento de la terapia. Un gran problema que hay en el país también en cuanto a lo que es Plasmodium vivax, para que el paciente cumpla su esquema de tratamiento. Entonces, ese grupo 3 que está acá, actúa principalmente en la fase hepática. Entonces, fase hemática principalmente, fase hepática principalmente, ¿de acuerdo? Y sobre todo el vivax, porque el falciparum no tiene forma inozoito, bien, lo mata también esa forma ahí, que se queda escondida, dormida, también lo logra erradicar. Y esto es importantísimo para evitar lo que generalmente es el vivax. Si el vivax se queda dormido y después otra vez sale, se activa, ¿no es cierto? Se inactiva, se activa, se inactiva, se activa. Entonces, tenemos que también sacarlo de ahí, de esa forma semidormida, latente, inozoito, ¿de acuerdo? Bien, pero también la primaquina y ese grupo tiene también un efecto gametocida, ¿no? Que comparte con la artemisinina, por ejemplo. Y hay un tercer grupo, o aquí llaman el grupo 2, que es la atobacona con la proguanil, una asociación de dos antimaláricos, actúan tanto a nivel hepático en el ingreso, ¿no? La primera vez que ingresa el plasmodium y también sobre la forma hemática, ¿de acuerdo? Un medicamento también interesante en su utilización, pero que no está en nuestros esquemas nacionales, este medicamento, ¿de acuerdo? Que es una asociación de los antimaláricos que vamos a mencionarlos un poquito más adelante. Esto ya está más o menos, digamos, los lugares donde actúan, ¿verdad? Es algo un poquito, quizás uno que otro detalle al respecto, que es el ciclo del plasmodium, que ya eso lo conocen ustedes. Otra manera, bueno, esta es un poquito la historia, ¿no? Y que tiene que ver pues con el descubrimiento, ustedes saben, del árbol de la chinchona, ¿no es cierto? El Perú tiene mucho que ver en eso, pero ya desde épocas antes de Cristo, ya mucho antes, en China ya se utilizaba la artemisinina, la artemisina, ¿de acuerdo? De donde se obtenía la planta donde se obtenía esta sustancia, ¿no? Era la artemisa, y de esa manera los chinos lograban controlar ya en época bastante anterior los problemas de malaria. Esta es una clasificación más de tipo por estructura química, a diferencia de la otra, ¿de acuerdo? En donde básicamente acá hay como 6 grupos, donde destaca más el grupo de las quinolinas, ¿verdad? Las quinolinas, tanto como las 4 aminoquinolinas, las arilaminoalcoholes, que tienen muy en común con las 4 aminoquinolinas en realidad, y el otro grupo que sí es el grupo de las 8 aminoquinolinas, donde está la famosa primaquina, la tafenoquina que les hablé un ratito, y la bulaquina también, ¿de acuerdo? Bien. Y el grupo de la artemisina, tanto sus formas orales e intravenosas, el grupo de los folatos, de los antifolatos, perdón, ustedes recordarán cuando han hecho antibióticos, ¿no? Con hechos quimioterápicos, también había un grupo de antifolatos, ¿no? Contra lo que es el ácido fólico, que tiene que ver mucho pues con las bases nitrogenadas, urínicas y pirimidínicas, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con lo que es la formación del ácido nucleico, ¿no? Igual acá, ¿no? Igual acá también el grupo de antifolatos, que también se podrían utilizar, y yo le mencioné el caso de las sulfas, que el gran problema es la resistencia que se ha alcanzado a nivel mundial y que pues, se utiliza este grupo de acá, ¿de acuerdo? El grupo 3, ¿no es cierto? Este grupo sí casi no se utiliza para otras enfermedades. Y el grupo de los antibióticos, donde sí hay que destacar a la clindamicina, que está digamos, dentro de los medicamentos que utilizamos en el país, ¿de acuerdo? Para lo que es la malaria. La doxiciclina se utiliza mayormente para lo que es
prevención de falciparum, pero en otras latitudes, en donde tienen en el África o zonas donde tienen un problema mucho mayor, pero para el falciparum, más no para el Vivax, ¿no? Y el grupo donde está la tobacone, ese grupo que tiene acción sobre tanto a nivel hepático como en la fase hemática, ¿no? Que se utiliza justamente con esta biguanida que es el proguanil, ¿no? Que quizás sea el único antifolato que está quedando, esta asociación, ¿no? Para el uso también en la malaria. Bien, importante, esto es una cosa básica, elemental, cómo actúa la cloroquina, ¿de acuerdo? Lo que hace el plasmodium es, se mete al eritrocito y dentro del eritrocito utiliza las proteínas del eritrocito y dentro de ellas el grupo M, ¿no? Donde está la hemoglobina, ¿ok? También las proteínas que contiene, ¿no? Pero el mismo M también le causa toxicidad, ¿de acuerdo? Entonces, a este grupo M, la manera como lo puede inactivar es mediante polimerización enzimática y lo transforma en hemozoína, que sería pues la forma no tóxica, digamos así, del hemo. ¿De acuerdo? La cloroquina, como ustedes seguramente sospecharán, lo que hace es evita, ¿cierto? Que se forme la hemozoína, que se quede el grupo hemo, que es lo que causa toxicidad en la bacteria con lisis celular, ¿no? Con lisis del plasmodium, perdón. Bien, esa es más o menos la manera como actúa entonces este grupo que está acá, ¿no? ¿Dentro de dónde? Dentro de la vacuola digestiva, ¿no? Del parásito, ¿no? Junto con todo este grupo que ven ustedes acá. Otro grupo, como son el grupo de antibióticos, que están mencionados, actúan sobre lo que se llama el apicoplasto, y su función es muy similar, muy parecida a lo que son el sistema ribosomal. ¿De acuerdo? A ese nivel actúan, ¿no? Justamente, ustedes recordarán cuando revisaron antibióticos, ¿no? Que justamente son antibióticos que actúan a ese nivel. Otros actúan a nivel de mitocondria, ¿no es cierto? A ese nivel justamente actúa el otro grupo, que es el grupo de la primaquina y la tafenoquina, ¿no? De las 8-aminoquinolinas, que actúan a este nivel junto con la tobacuone, ¿de acuerdo? Estarían actuando a este nivel, a nivel mitocondrial del sistema respiratorio. Otros actúan a nivel metabólico, a nivel de la conversión del PABA, ¿no? En ácido fólico, ¿no? Ya hemos mencionado ese grupo que está acá, ¿no es cierto? ¿No? Los inhibidores de la dihidrofolato reductasa, ¿verdad? El grupo de antifolatos. A grandes rasgos, más o menos son los mecanismos como actúan. Y la artemisinina, no se sabe exactamente el mecanismo. La mayor parte de autores coinciden que estaría a nivel de la producción de radicales libres, tanto a nivel de membranas, todas las membranas, también a nivel del mismo citoplasma. Entonces, envoltura nuclear, actuaría a varios niveles. Entonces, eso le daría, se sospecha, esa propiedad de que es un poco menos factible la resistencia a la artemisina, a pesar que la tiene, ¿de acuerdo? Más o menos esa es la explicación. Este es el esquema bastante sencillo en lo que es el tratamiento para el Plasmodium vivax, que es lo que más tenemos, ¿verdad? 3 días de cloroquina, ¿no? En esas dosis, en un adulto estamos hablando, vivax, y la primaquina, ¿no? En esas dosis, ¿no? de 30 miligramos en promedio en el adulto, 7 días, ¿de acuerdo? Recordar que si está gestando, no podemos administrar primaquina. Sí, cloroquina,
más no primaquina. En el niño el esquema es bastante similar, pero por miligramo por kilo de peso, como es lógico pensar. También en niños está contraindicado en los menores de 6 meses de edad. 6 meses de edad, ¿de acuerdo? Está contraindicado el uso también de lo que es la primaquina. Entonces, gestantes y en menores de 6 meses de edad. Entonces, ¿qué hacemos en la gestante? ¿Qué se recomienda en las gestantes? Entonces, en la gestante se le da primero, se le da la cloroquina, ¿no? En ese esquema 4-4-2, digámoslo así, ¿no es cierto? Y de manera semanal se le da 2 tabletas, ¿no? De cloroquina cada semana, ¿no? Para inhibir la fase hemática. ¿Me dejo entender? La fase, ¿no? O sea, la parte hepática está ahí, el plasmodium vivax, pero la parte hemática, que es la que causa mayores inconvenientes, problemas, complicaciones, la podemos inhibir tranquilamente durante toda la gestación. Al final de la gestación, ¿no es cierto? Y ya dio a luz, ya recién podemos usar el esquema primaquina de los 7 días, como está acá, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hacer en el caso del falciparum no complicado, ¿no? El esquema está acá. Ya no emplea la cloroquina por el problema de resistencia, sino es esta asociación que es el artesunato con la mefloquina. Estos dos, ¿qué ventaja tienen? Se llama eso la terapia combinada. Igual hemos hablado de la terapia combinada en varias enfermedades, ¿verdad? Aquí también. ¿Y qué tiene de bueno en que la artemisinina es esto, que baja el inóculo así, de manera, ¿no? Rápida, evitando así los problemas de mutaciones y por lo tanto de resistencia. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la artemisinina. Y su dupla, es decir, la mefloquina, tiene un efecto más prolongado. Más prolongado. Entonces, en ambas, ¿no? Desde el punto de vista farmacodinámico, tienen esa ventaja. ¿De acuerdo? Actúan obviamente a diferentes mecanismos de acción también, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado. Y aquí se ayudan de la primaquina, que se da un día, con la finalidad, por su efecto gametocida. Recordar que el plasmodium no tiene inozoíta, pero sí tiene fase gametocida. Entonces, le ayuda al artesunato para la parte gametocida, que es importante para la transmisión, ¿no? De persona a persona, ¿no? A través del vector de este bicho, ¿no es cierto? La dosis en niños igual, el esquema bien parecido, por miligramos por kilo de peso. El artesunato y mefloquina, no se recomienda en el primer trimestre del embarazo, en el primer trimestre, correcto. Y nuevamente en los niños también menores de 6 meses. En ese caso, reemplazado por la dupla quinina-clindamicina, en esos casos. Quinina-clindamicina. Bueno, igual en los casos de resistencia a esa dupla, a la mefloquina artemisinina, la recomendación de la guía del país es usar quinina y clindamicina. Tenemos la forma oral, también vamos a hacer, hay una forma inyectable de ambas también en los casos graves, bajo ese esquema un poquito más complejo, ¿no? Donde hay que usar varias veces al día por la vía media de la quinina, igual que la clindamicina, alimenten vía oral. Bueno, esos son los casos de asistencia al falciparum, ojo, no estoy hablando de vivax, falciparum, ¿no? Por esquema de 7 días con un día primaquina. ¿Sí, aló? ¿Estamos bien? ¿Está bien? ¿Ven? ¿Sí? Igual en niños, igual miligramos por kilo de peso. Los problemas de reacciones adversas principales, ¿no? De algunos, la cloroquina
fundamentalmente problemas visuales a nivel intestinal, náuseas, vómitos, ¿de acuerdo? Esta sulfadosina que ya no lo usamos con pirimetamina, ustedes recordarán el problema del síndrome Steven-Johnson que tienen, ¿no? El problema que tienen las sulfas, por ejemplo, y muchos fármacos, ¿no? Más. La quinina, ¿no? Y su sinconismo, ¿no? Se refiere a tinnitus, vértigo, cefalea, náuseas. Mefloquina y su problema sobre todo a nivel de reacciones adversas de tipo psiquiátrico, la mefloquina que también problemas psiquiátricos, ¿no? La alofandrina, que no se utiliza en el medio, también tiene el problema de QT prolongado. También la cloroquina tiene aunque menos este problema también de arritmia cardíaca, puede producir arritmia cardíaca, lo cual es más relevante con este derivo antimalárico. Y la primaquina también puede dar problemas gastrointestinales y pueden dar problemas hematológicos, bien sea metahemoglobinemia o deficiencia de la hemólisis en caso de deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, un problema llamada de hemoglobinopatía, ¿no? Estos son los que hay en el país. Que tengan una idea nomás, no nadie les va a pedir que se aprendan pues esto de memoria, ¿verdad? Solamente para que tengan ya lo que tenemos en el país, ¿no es cierto? Y que en el caso de las formas graves hay que usar las formas intravenosas. Ahí sí, pues usamos en las formas graves de falciparum, artemisinina con clindamicina, intravenosa ambas. El Vivax, la mayoría de los Vivax son formas felizmente controlables, pero hay formas también graves, ¿ah? Vivax, en donde también se hay que usar intravenoso, pues igual vamos a utilizar artemisinina con clindamicina y primaquina también, ¿de acuerdo? Okay. Una opción ante no poder utilizar esta asociación podría ser, en vez de artemisinina, sobre todo si es una gestante en el primer trimestre, puede ser quinina con clindamicina en esos casos. Lo que se quiere finalmente con lo de la malaria, interrumpir la fase hemática, ¿no? Ya saben con qué medicamentos. Las formas latentes, estamos hablando de la primaquina, el inozoito, el Vivax. La transmisión, estamos hablando de los que tienen efecto gametocida. Un asunto clave es el diagnóstico temprano. Mientras más temprano diagnostiquemos, mejor. Y aquí hay la recomendación de, inclusive ante la sospecha, inclusive, ¿no? Una guía dice ante la sospecha, zona endémica, paciente que tiene alta sospecha de tener plasmodium, ya, y no hay posibilidad de hacer gota gruesa ni la prueba rápida para malaria, ya no esperen, no esperen mucho, ya ante la sospecha alta inician más tratamiento, ¿ya? Mientras más precoz evitamos los problemas de complicaciones y también de lo que son resistencias. Hay que cumplir con el esquema completo de tratamiento. Es un problema inclusive para el Vivax. Tercer día el paciente ya no tiene fiebre, ya no cumple con los 7 días de primaquina y vienen los rebrotes, ¿no es cierto? Esos cuadros que aparte de poder producir en la misma paciente estragos, también hacen que el plasmodium vivax se difunda más, ¿no es cierto? Pique nuevamente el mosquito y así sucesivamente. Es más, hay una forma de plasmodium vivax en las personas que son de la zona, ¿no? Y que tienen estas formas endémicas que son asintomáticas. Estos vivax, ¿no es cierto?, que están en la sangre pero no dan síntomas, y el mosquito está que pica y pica y sigue el problema, ¿verdad? Entonces, en la manera de erradicarlos es que cumplan con el tratamiento, con el esquema completo. Obviamente que tienen que tener acceso al medicamento. Leishmania. Vamos ahora al asunto de la leishmania, ¿ya? ¿Hay leishmania en el país? Sí. Claro, no tenemos el problema que tiene Brasil o que tiene Colombia, ¿no?
Estamos ahí nomás. ¿Okay? Felizmente no tenemos estas formas graves de leishmaniasis visceral, ¿no? De órganos internos. Sí tenemos formas cutáneas, formas mucocutáneas, formas diseminadas, ¿no? De estas. Piel o mucosa, ¿de acuerdo? Aún así, no es fácil su tratamiento, no es nada fácil su tratamiento, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a la leucemia, ¿no es cierto?, que tiene como reservorio también al perrito de la casa, y también roedores también, ¿no? Que zarigüeyas, ¿no? Que hay en nuestro país también, ¿no es cierto? Cierran el círculo, ¿no? El ciclo vital de, de la leishmania, ¿no es cierto? Hay una forma asintomática también autolimitada, ¿ya? Tenemos en Perú la ventaja de que la mayoría son las formas cutáneas. Todas son difíciles de tratar, pero esta resulta dentro de todas, digamos, eh, de todos los grupos, digamos, la menos difícil, por decirlo así. La forma cutánea que abunda más en la zona llamada UTA, ¿no? Nuestra serranía, y comparte, pues, ¿no? La zona del vector también de la enfermedad de Caroen, ¿no? ¿No es cierto? Comparte esas zonas y también la forma ya mucocutánea, ¿no? Espundia, forma ya, digamos, más importante, más en cuanto a severidad, ¿no es cierto? En la zona de nuestra Amazonía, ¿verdad? Okay. Y es la Leishmania brasilensis, ¿no es cierto? La que tiene mayor predominancia en el país. Hay otras también, tipo leishmania, pero esta es la que predomina en el país, ¿de acuerdo? Prácticamente como es un problema tanto de sierra y selva, ¿no? Fundamentalmente o principalmente, y en todo el país prácticamente 11 departamentos tenemos del país, ¿no? Este problema tanto de UTA y de Fundi, ¿de acuerdo? Y aquí están los departamentos, ¿no? Con mayor frecuencia, la cabeza hasta Cusco, Madre de Dios, por ejemplo. Formas de leishmania. En general se llama leishmaniasis tegumentaria, ¿no? Porque hay formas, insisto, mucosas, mucocutáneas y formas difusas. Hay los dos extremos. Estas formas severas, con gran reacción inflamatoria, ¿ok? En donde es difícil aislar al bicho. Hay más reacción de tipo inmunocelular, linfocitos T, ¿no? TH1 específicamente. En cambio, en este otro lado, es todo lo contrario, forma de inmunosupresión, de inmunidad celular, pero gran producción de anticuerpos, ¿no es cierto? Y que produce una forma muchas veces difusa y donde sí es factible aislar al bicho, al usuario. Estas son las técnicas que hay para su aislamiento, estas son de las diversas formas que hay, las formas cutáneas, como están acá representadas, ¿no? Clínicamente, ¿no? ¿Cierto? Esto sí, la forma visceral no hay acá en el país, no está descrito, es por otro tipo de leishmania. Es decir, digamos, la forma de presentación depende uno, del tipo de leishmania, correcto, y dos, también de la respuesta personal, ¿no? De cada individuo, ¿no? A la leishmania, ¿de acuerdo? Hay formas, como digo, que se autolimitan, felizmente, hay otras formas tempranas, leves, ¿no? Que son menos difíciles de tratar también. Y el esquema sigue siendo, no ha cambiado mucho en nuestro país aún, los esquemas normados, seguramente pronto va a salir un esquema ya, digamos, actualizado,
¿no? La herramienta clave, el medicamento clave sigue siendo los llamados antimoniales pentavalentes. Los antimoniales pentavalentes, bien sea en la forma de meglumina, antimoniato, y estivogluconato sódico. Ambos liberan el antimonio, que es el elemento clave para poder actuar sobre este bicho, ¿de acuerdo? Ambos tienen, digamos, son diferentes concentraciones, pero son más o menos equivalentes en cuanto a esta dosis que está acá en este cuadrito. Ambos son inyectables, que se aplican de manera inyectable. Y en el caso de ser cutáneas por 20 días, en el caso de ser mucocutánea es de 28 o 30 días. Las formas graves, sí hay que usar, ahí sí cambia, hay que usar la anfotericina B. Vamos a mencionar algo, unos minutos, bien sea la forma de oxicolato o, en todo caso, la forma liposomal. Bueno, forma visceral no hay en el país, ¿no es cierto? Está apareciendo un poco el uso de la miltefosina, y algo vamos a hablar también de la pentamidina en los cuadros siguientes. Miltefosina está en el país, está en el petitorio, en el ministerio está, igual que la pentamidina. ¿Cuál es el problema con los antimoniales? Los problemas son de reacciones adversas, ¿de acuerdo? Reacciones adversas, cardiotoxicidad, hepatotoxicidad, ¿de acuerdo? Mielotoxicidad también podemos tener, en algunos casos de pancreatitis, el dolor en la zona donde se aplica, son inyecciones intramusculares, miren, bastante incómoda, hasta en el 64% de las personas, dolores musculares también, ¿no es cierto? Todo eso crea dificultades de cumplimiento, ¿no? De esos 20 o 30 días, la persona más el riesgo de problemas de cardiotoxicidad o hepatotoxicidad, imagínense, ¿verdad? O de mielotoxicidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso se tiene muy en cuenta. El miltefosina es una alternativa oral, tiene menores efectos adversos, eh, la eficacia mayormente va dirigida a lo que son formas leves o moderadas de la enfermedad. Se puede usar en formas ya severas, en todo caso, si es que no hay otra alternativa, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero mejor funciona en las formas leves a moderadas, ¿de acuerdo? Si hay efectos adversos, mayormente son a nivel gastrointestinal. Y el otro asunto es que este medicamento, que es oral, no se puede usar contraindicando en la gestante. Eh, la pentamidina es inyectable, uso intramuscular, es una alternativa a los pentavalentes, ¿de acuerdo? Es una alternativa en que eso es que no se puede usar los pentavalentes o que han fallado los pentavalentes de repente, ¿de acuerdo? Hay pocos estudios, en realidad, ok, pero vendría a ser la alternativa. El problema es que también tiene reacciones adversas, como está acá, hipotensión arterial, también a nivel de cardiovascular, ¿de acuerdo? Y la eficacia, al parecer, no es homogénea para todos los tipos de leishmania. Y ese sería, digamos, por eso que es una alternativa, se considera como una alternativa en todo caso. Ok. OP se sacó en el año 22 esta guía, en donde ya un poquito más de estudios de lo que es la miltefosina, y teniendo en cuenta las reacciones adversas de los antimoniales, es que en las formas localizadas, ¿no es cierto? Dice, de acuerdo a los estudios, pocos estudios de baja evidencia, pero en fin, dice que también se pueden emplear estos medicamentos de manera intralesional, o sea, no intramuscular, sino en la zona donde está la lesión, en las formas localizadas, pequeñas, ¿de acuerdo? Evitar reacciones adversas. O la alternativa es el uso oral de miltefosina, ¿correcto? Bien, debe depender del tipo de leishmania,
pero en general más parten por la característica clínica de estas formas localizadas, es decir, 1 a 3 lesiones menores de 3 centímetros. No estén localizados en la cara o sobre la superficie articular, donde también podría comprometer en profundidad la articulación y es otra cosa. En la forma de niños, miltefosina, la paramomicina en crema tiene muy pocas, de verdad, evidencias científicas, pero podría ser una alternativa, evidencia en cuanto a eficacia, en realidad. Si no queda otra cosa, ya habría que usar los pentavalentes sistémicos. En casos especiales, en gestantes si tienen lesiones locales, digamos, se podría, digamos, utilizar lo que es la termoterapia, o sea, terapia no farmacológica con un dispositivo especial. Hay estudios al respecto que podrían, digamos, ayudar, ¿no? En cuanto a controlar al menos, digamos, la lesión, al menos hasta que la paciente salga de la gestación. Pero si es necesario la terapia, no podemos dar antimoniales, no podemos dar miltefosina oral, no podemos dar pentamina que están contraindicados, no nos queda sino usar la anfotericina B, ¿correcto? Ya la paciente, digamos, dio a luz, pero está dando lactancia, bueno, podríamos ahí sí usar, si es local la zona, las formas intralesionales subcutáneas, quimioterapia, ¿no? O ya anfotericina B, y obviamente acá ya entra a tallar la miltefosina porque ya no está gestando, ¿de acuerdo? Si hay problemas de arritmia cardíaca, si hay problemas renales, hepáticos, bueno, en esos casos, si es una cosa local, podría tratarse con la miltefosina, pero si es una cosa ya severa, difusa, habrá que usar anfotericina B, ¿de acuerdo? De oxicolato o la forma liposomal, que tiene en realidad menos reacciones adversas, ¿no? Recordad que ustedes han revisado ya polienos, ¿no? La anfotericina B, ¿no? Los problemas de náuseas, vómitos, hipopotasemia, ¿no es cierto? Hipomagnesemia, flebitis, fiebre, ¿no? Fiebre, escalofríos, ¿no? Hay que infundirlo en 4 o 6 horas, la infusión, este medicamento, la forma de oxicolato, ¿no? El liposomal tiene un poco menos de reacciones adversas, ¿no? Se usa menores dosis por ser esta forma de nanopartícula, ¿no? El liposomal. Y en los pacientes con VIH o otra causa de inmunosupresión, pues ahí sí no queda otra que sino utilizar anfotericina B, ¿correcto? Estos son algunos esquemas rápidamente de cómo se utilizan las formas intralesionales, la termoterapia con este dispositivo especial, la forma tópica, pocas evidencias. En las formas mucocutáneas o mucosas, ¿no es cierto? Sí, a pesar de las reacciones adversas, los antimoniales pentavalentes es la recomendación, ¿no? Como sin la asociación de pentoxifilina. Hay algunos estudios cuando, no solo, ¿de acuerdo? Con pentoxifilina, ambas combinadas, que mejora un poco la eficacia de los antimoniales. En las personas mayores, también, igual que los que tienen comorbilidades, en general hay que evitar los antimoniales pentavalentes, ¿no es cierto? Lo otro, donde es posible, ¿no? Este es evitar, no dice que está contraindicado. Y lo otro es que un error muy frecuente es que en esas zonas muchas veces el médico repite la terapia con antimoniales pentavalentes que no tiene ningún sentido. Si ya un esquema, de 20 días o de 30 días, 28 días no ha funcionado, ya no, esperar que hacer otro curso mejore, no. Se ha visto que no mejora, no hay necesidad de estar repitiendo eso, hay más reacciones adversas para la persona. Miltefosina oral y como más o menos la dosis que se da, los 28 días, la pentamina intramuscular, ¿no?
Solo para que tengan como una referencia, ¿no es cierto? Nadie le va a pedir que se aprendan de memoria, por si acaso las dosis, ¿no? ¿No? Forma intravenosa el liposomal y la forma de sosicolato, ¿no? Esto es lo que tenemos en el país, esto hay que adquirirlo de manera especial. La miltefosina oral ya hay en el país, está en el petitorio, ¿no es cierto? Pero hay escasez de ello, son medicamentos, estos dos, de alto costo, costo aún lamentablemente alto. Es un problema de acceso que tenemos. Chagas. Ok, Chagas, vamos a Chagas entonces. El problema del Chagas, tenemos en el país, claro que sí, vamos a ver un cuadrito en la siguiente lámina. El problema principal en realidad es diagnóstico. Las formas agudas, la gran mayoría, ¿no? Son asintomáticas. Son asintomáticas. Y puede haber a veces un poco de fiebre, puede haber hepatosplenomegalia, y que el médico debe considerar siempre si está en una zona endémica, es si presenta el signo de la romaña, o de romaña, perdón, ¿de acuerdo? Rápidamente, no, el ojito así con edema localizado, zona inflamada, debe pensar, ¿no? Está en zona endémica, debe pensar en esa posibilidad y solicitar las pruebas de diagnóstico. ¿Por qué? Porque las infecciones agudas son las que generan, la eficacia es más del 90%. Algunos libros dicen hasta casi 100%, ¿de acuerdo? Sino que el problema es que poco se diagnostica porque puede pasar asintomática y va a la forma crónica. Y la forma crónica ya es más difícil de tratar. Ya es más difícil, en donde este bicho pues también se esconde allí y altera, digamos, músculo y nervios, produciendo miocardiopatía, problemas, ¿no es cierto?, de lo que es dilatación del esófago, del intestino, del colon, megacolon, megaesófago, o cardiomegalia con la cardiomiopatía, ¿de acuerdo? Son formas ya difíciles de tratar, vamos a verlo en un momento, pero también hay formas, hay que tener cuidado, no vectoriales, es decir, que se pueden transmitir por sangre, a través de la placenta, los casos de los trasplantes y sobre todo la reactivación en los inmunosuprimidos, que puede llegar a producir cuadros severos, ¿de acuerdo? Por inmunosupresión o quimioterapia, ¿ok? A veces por la ingesta de alimentos contaminados y también en los accidentes de laboratorio de investigaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? El reservorio en el Perú más común es el cuy y los roedores, ¿no? De la marimacha. Este, eh, también tiende al parecer a disminuir la enfermedad de Chagas en el país. Clásicamente, ¿no? Se describe en Arequipa, pero también en toda esta zona del oriente también hay casos de Chagas, no solamente en Arequipa, en la zona de Ayacucho, San Martín, ¿no? Hay que estar muy atentos, ¿no?, a esos lugares. Y si tenemos lesiones en piel, de tipo chagoma o romaña, ya tenemos rápidamente que pensar en esa posibilidad, ¿de acuerdo? ¿En quiénes hay que dar tratamiento? Como le decía, ¿no? La tasa de curación, 80, 90, casi 100%, dicen otros, en las formas agudas, la más difícil de diagnosticar. En niños con infección crónica, también tenemos que tratarlo porque va a tenerse una evolución más adelante que puede dañar el corazón, el intestino, el esófago, ¿de acuerdo? Entonces se recomienda tratar las formas agudas, tratar también en los inmunosuprimidos, porque hemos visto que eso puede reactivar la enfermedad de Chagas y causar formas diseminadas y de mayores complicaciones, y los menores de 18 años, ¿de acuerdo? Podría ser beneficioso en los mayores de 50 años, siempre y cuando no haya ocasionado problemas de cardiomiopatía, por ejemplo, ¿ok? Y lo que sí no es de más darle tratamiento porque más reacciones adversas que beneficios conseguimos es cuando ya hay el daño miocárdico ya se produjo y ya hay falla cardíaca, o ya pacientes que tienen ya
dilatación del megaesófago o megacolon, ¿de acuerdo? Tampoco no tiene ventajas utilizar la terapia antiparasitaria. Y donde no debemos tratar son los pacientes en las gestantes, los que tienen problemas renales o hepáticos severos. Quedamos Benidazol o Nifurtimox. Se considera en general internacionalmente que el Benidazol es de primera línea, pero el problema de menores reacciones adversas. La eficacia es más o menos similar, por lo menos reacciones adversas. Y el Benidazol, si causa reacciones adversas, mayormente son de tipo cutáneas. También puede haber problemas digestivos. En cambio, el Nifurtimox, ¿no?, es mayormente el problema de tipo digestivo, a tal extremo que hasta un 75% puede interrumpir el tratamiento, no cumple con el tratamiento completo por el problema gástrico que ocasiona sobre todo náuseas, hiporexia, dolor abdominal. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí está más o menos, entonces, Benidazol, el problema fundamentalmente, los problemas de alergia, y el Nifurtimox mayormente son los problemas digestivos. ¿De acuerdo? Con hiporexia también baja de peso. Estos son los esquemas de dosificación. De acuerdo que también es una cuestión que para solamente información, pero no es necesario que estén ahí aprendiéndose eso de memoria de ninguna manera. Ya, Bartonella. Bartonella, en realidad, infección por Bartonella, habría que hablar de estas, hoy en día, 40 especies de Bartonella que hay, ¿no es cierto? Claro, algunas en humanos, otras también en animalitos, pero lo que vamos a dedicar en estos poquitos minutos que nos queden es a lo que es la enfermedad de Carrión. La otra, quizás importante, sea lo que es la Bartonella henselae, la que produce la enfermedad del arañazo del gato, como el nombre lo dice, por arañazo del gato. También se ha visto otros animalitos como el perro también que puede producir esto, por las uñas, quedan las uñas ahí esta Bartonella, y lo que puede suceder en el paciente con HIV, ¿no? Y otras enfermedades de inmunosupresión que se llaman la angiomatosis basilar, ¿no? Esta enfermedad a nivel de los endotelio. Bueno, la Bartonella, Luxomia como vector, ¿no? Y la enfermedad de Carrión, ¿no es cierto? Con su fase sobre todo bien definida, ¿no? Tanto aguda, llamada hemática, antiguamente quise anémica, ¿no? Porque muchos de esos causaban anemia sobre todo hemolítica, y la fase eruptiva, ¿no? Que eso sí aún permanece ese nombre, ¿no? La fase verrucosa, ¿no es cierto? Sus diversas lesiones dérmicas, ¿no? Macro o micronodulares que produce. Vamos en estos minutos, en breves 2 minutos, a acabar con eso. Una enfermedad muy antigua, de la época preincaica. Esta es la forma eruptiva, ¿no? Las famosas verrugas, ¿no? Este es la luxomia, ¿no es cierto? Y si comparamos con malaria o dengue, esta lámina 16 está un poquito atrasada. Obviamente que el dengue aquí debe estar por encima de malaria definitivamente, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, la enfermedad de Carrión, si bien en estos años un poquito se elevó, hoy en día permanece más o menos, ¿no?, a este nivel bajo, ¿de acuerdo? Pero no debemos descuidar, ¿no? ¿En dónde vamos a encontrar la estadística, la epidemiología? Dice en Cusco puede haber, pero también tenemos en Lima, de una forma que no está tabulada de manera específica si es aguda o eruptiva, ¿no es cierto? Pero en las zonas, ¿no?, digamos, extremas del departamento de Lima, también podemos tener este problema, así que prestemos bastante atención. Y sobre todo, claro, la fase, igual que para la leishmania, toda lesión de piel tenemos que pensar en esa posibilidad, más aún si es de tipo verrucosa, ¿de acuerdo? Pero de verdad que es la fase aguda, quizás donde yo quiero dar más énfasis, ¿no es cierto? La fiebre de la broya, o sea, la fase aguda, solamente la que da la fase hemática, si es cierto, es el 10-11%. Hay una forma que tiene ambas, tanto la forma
la fiebre de la roya, ¿no? Y seguida de la verruga, ¿no es cierto? O un ciclo, un 37%, la forma verruga sola, un 32%, y la forma sintomática, un 21%. Pero vayamos a la forma aguda. ¿Por qué me quiero dar énfasis a esto? Porque si no nos damos cuenta que ese paciente tiene la forma de la fiebre de la roya, y no es cierto, y dejamos pasar, sobre todo muchos días sin tratamiento, este, la mortalidad sin tratamiento de esa enfermedad es del 90%. Tenemos que dar terapia. Mientras más antes demos, mejor. Nuevamente, si es una zona de endemia, debemos rápidamente sospechar en esa enfermedad y solicitar las pruebas pertinentes, ¿no es cierto? ¿No? En sangre, también usar la gota gruesa en sangre para poder identificar también digamos, a este bicho. Ok. Y, digamos, hay pruebas también de tipo molecular hoy en día. Los cultivos son de bajo rendimiento. Si no damos tratamiento, perdemos con el paciente. Siempre hay que tener en cuenta esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en su fase aguda, esta enfermedad causa inmunosupresión, sobre todo de tipo celular. Ya sea la persona susceptible a tener fiebre tifoidea o otro tipo de salmonela, secundariamente, miren, y esto complica más a la persona, son infecciones sistémicas. ¿De acuerdo? O sea, el paciente no solamente va a estar con el problema de la Bartonella, sino también con otra bacteria dentro de su cuerpo, muchas veces. Inclusive puede ser tuberculosis, puede ser histoplasmosis, puede ser neumocistosis, ¿de acuerdo? Leptospirosis, paludismo. Entonces, mucho cuidado con este cuadro, hay que tenerlo siempre. Y lo otro que es la complicación también infecciosa, las hemólisis, las insuficiencias cardíacas, ¿no? Y los problemas neurológicos. Ok, los esquemas están ahí, ¿no es cierto? De acuerdo a la edad y si es gestante, ¿no? Se da en estos extremos amoxicilina clavulánico, ¿no? No podemos dar, o no se recomienda dar quinolonas, obviamente, en esta etapa, y por eso que aquí en esta etapa de los mayores y adultos, sí damos quinolona, la ciprofloxacina, en los casos no graves, ¿de acuerdo? Ciprofloxacina que es sensible, la bartonella es sensible a muchos elementos antibióticos, pero la ventaja aquí de la ciprofloxacina, en este caso, es que también tiene en cuenta la posibilidad de las complicaciones, ya sea por salmonela, Shigella, y enterobacterias, ¿de acuerdo? Tiene muy en cuenta y serviría también para eso. Y unas formas graves, en donde sí o sí hay que pensar también que puede haber complicaciones, hay que dar estas combinaciones ya. Están aquí descritas, la dosis, ¿de acuerdo? En las formas graves. En las formas ya de las formas eruptivas, en las formas eruptivas se diferencia de la fase hemática. Las formas eruptivas ya el bicho se encuentra más en el endotelio. Y lo que produce ese nivel son crecimiento del endotelio, proliferación del endotelio, eso se llama angiomatosis. ¿De acuerdo? Y son las lesiones verrucosas que tiene el paciente. El tratamiento es diferente. Antes de usar antibióticos que lleguen bien al intracelular, a esa zona donde queremos, y la citromicina se considera la primera elección, ¿de acuerdo? Y estas que están acá, ¿no? Que también son la rifampicina, que también es intracelular, ¿no? También se podría utilizar como alternativa. Bien, esta primera parte la dejamos ahí. Vamos a... ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes, para entrar a la parte de antivirales. Entonces voy a pasar lista, ¿ya? Ya. Lógicamente que las vacunas, ¿no es cierto?, solucionan, al menos en buena parte, ¿no? Ya lo hemos visto con el COVID, el asunto del uso de antivirales, ¿verdad? ¿No? Y este es un esquema del MINSA, ¿no? Sí, hay un esquema que
que digamos, un poquito más completo que ha salido. Dos, el otro problema es el diagnóstico. No es fácil hacer el diagnóstico de una infección viral. ¿Será virus? ¿Será bacteria? ¿Será hongo? ¿Será parásito? ¿Será? Entonces, mucho ayuda hoy en día para el asunto, sobre todo de virus, ¿no es cierto? Esta tecnología, ¿no? De reacción de cadena de polimerasa, ¿verdad? ¿No es cierto? En donde paneles moleculares múltiples, ¿no? Como kit, ¿no? Nos permiten resultados rápidos, no solamente, ven ahí la lámina, ¿no? ¿Sí? ¿Usted me dice? ¿Se ve? Sí, doctor, sí se está viendo. Gracias. Si no se ve, me dicen, por favor. Entonces, nos permiten rápidamente hacer el diagnóstico. Aún cuestan, pero en los casos, sobre todo, de pacientes muy venidos a menos, críticamente enfermos, están en la UCI, están graves, etcétera, y no sabemos a qué nos enfrentamos, ¿no? Si es un virus, nos ayuda mucho, ¿no? Tener estos resultados tanto en secreción de bronquiales, y sangre, inclusive en sangre. Ustedes han visto el caso de la TB, ¿no es cierto? También podemos tener, así como la TB tenemos rápidamente para el Ginesper, ¿no? Para rifampicina y ojalá para isoniazida también para estos casos también podemos tener, ¿no? Y deslindar si es una bacteria, incluso si será positiva, si negativa, si será un hongo, ¿no? ¿No es cierto? Nos ayuda mucho. Aquí está el grupo de virus, acá veo, no sé qué ha pasado, bueno. Y también el líquido cefalorraquídeo igualito. No, la idea es que tenga la idea es un mensaje general, una idea general, un panorama general, ¿de acuerdo? Y también en heces podemos rápidamente deslindar, será bacteria, será toxina, será virus, será protozoario, ok. Entonces, esto es lo que se viene, ¿no? Cuando ustedes ahí van a estar viendo pacientes, ya este sistema ya debe estar muchísimo mejor. Recién estamos comenzando con estas. Ya. Decir que hay tratamientos para muchos cuadros virales agudos, no todos, miren, influenza, herpes, podemos agregar acá de repente terapia para SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Que vamos a hablar un poquito sobre ello. Infección a largo plazo también, pues tenemos ya el VIH, conocido por ustedes, virus B, que hoy en día lo podemos tener al virus, rara vez erradicar de verdad, ¿no? La detención. Y el virus de la hepatitis C, que sí la podemos erradicar hoy en día ya con la terapia moderna antiviral. De eso vamos a hablar un poquito también. Vamos a dar una ojeada a todo esto, ¿de acuerdo? En los casos en donde no podemos erradicarlo, pues por lo menos está la terapia supresiva. El caso del VIH, ¿verdad? ¿No es cierto? Rarísima vez, pues, se va el virus, pero en la mayor parte de casos, pues, se queda ahí, lo podemos reprimir bastante bien. ¿No? De eso se trata y con eso mejorar la sobrevida, calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no? A veces clínicamente o a través de marcadores laboratorios, como ver eso, ¿no es cierto? Bien sea C4 o ver transaminasa, daño hepático, etcétera. Pero también hay una terapia también en donde nos podemos adelantar un poco a lo que se viene, en lo que se llama la terapia anticipada, ¿no es cierto? O adelantada o precoz, ¿no? En inglés le llaman preventive therapy. Okay. ¿En qué casos? En donde la tecnología también está bastante avanzada que nos permite antes que el paciente, por ejemplo, un trasplante, ¿no? O nos dé síntomas, ya podemos anticiparnos en saber que ese paciente va a presentar sí o sí alta posibilidad, muy alta posibilidad, de acuerdo a estas pruebas, de que ese paciente no va a ser una infección diseminada. Entonces podemos detenerla a tiempo, justo cuando no hay síntomas. Y ahí nos ayudan también muchas de las pruebas que hoy en día existen, ¿de acuerdo? Para detección temprana
digamos, por ejemplo, hongos, virus, ¿no? De esa manera nos adelantamos. En virus, algo vamos a ver sobre esto en citomegalovirus, de repente vamos a mencionar al menos, ¿de acuerdo? Y también ya la prevención completa, es decir, tengo una mamá gestante con HIV, ¿no es cierto? Tengo que darle terapia para evitar que la transmita al bebé, ¿verdad? ¿No es cierto? Vamos a hablar un poquitito de qué pasa en las pacientes gestantes que tienen portadoras del virus de la hepatitis B también, ¿no? Algo sobre esto. Pero también podemos tener pacientes eh, que, por ejemplo, que se van a exponer, por ejemplo, clásicamente hoy en día, no solamente es el condón o preservativo en los pacientes con HIV, por ejemplo, ¿no? Sino también ella terapia antirretroviral, ¿no es cierto? Este, exposición antes de tener el contacto sexual, ¿no? De relación varón-varón, ¿no? En donde la pareja es cero negativa, ¿no? De un paciente que vive con HIV, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la posexposición, en el caso de que nos contaminemos con sangre de un paciente, pues, con el virus del HIV también, ¿verdad? Entonces, hay una diversidad de terapias antivirales. Esto es solamente digamos, un panorama que lo tengan en cuenta, ¿no? Todos los tipos de terapia que puede haber, ¿de acuerdo? Esta lámina siempre la pongo porque mucha frecuencia, hasta vemos que muchos colegas tratan meningitis y bronquitis aguda con antibióticos, cuando pues el 80-90% de ellos son virales. Caramba, ¿no? Qué desperdicio de antibióticos, ¿no? Problema de resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo siguen tratando con antibióticos, ¿verdad? La presencia de rinorrea ya, secreción nasal ya nos dice, eso lo más probable es que acuosa, ¿no? Eso lo más probable que sea viral, ahí no tengo por qué usar antibióticos, ya hemos visto con el COVID, ¿no? Cómo hemos, ¿no? Ustedes han visto cómo se ha utilizado en bronquitis igualmente, el 90% son virales. Bueno, antivirales, ha tenido su evolución de época en donde usábamos los antivirales, se ensayaba con la tiosemicarbazona, la tiocetasona, que en algún momento se usaba en el tuberculosis, mira, se ensayó también como antivirales, no funcionó. Luego vinieron los interferones, ¿no? Al inicio, ¿no? Que aún vamos a hablar algo sobre estos antivirales, miren, desde este año se estudia mucho estas antivirales multifuncionales, para que se acuerden, le digo así yo. Luego vinieron los usos tópicos para el herpes, ¿no? El esclerostámico, no, la mantadina, que ya nos lo utilizamos pues, para la influenza, ¿no? En esta época, miren ustedes. Y aquí ya surge ya interesante lo que es el aciclovir, ¿no? Que quizás pone la primera pauta acá junto con la ribavirina. Sobre todo el aciclovir pone acá, por los años 70, pone una fuerte pauta acá, ¿no? Un hito acá, ¿de acuerdo? Y luego ya siguen los otros, ¿no? El HIV, que digamos, las pruebas moleculares empiezan acá a verse y hoy día ya tenemos frutos, ¿no? En el 23, 22 tenemos, 20 tenemos frutos. La terapia, cómo ha ido, pues la terapia antirretroviral, cómo ha ido cambiando, que también ya lo hemos visto, ustedes lo han visto, lo han estudiado también. Y hoy en día ya tenemos pues terapia para el virus B y ya podemos erradicar al virus C, ¿no es cierto? Y se sigue investigando también para otros agentes, para coronavirus también, ¿no es cierto? Se ha estudiado, se estudia, y investigación otros antivirales, ¿no? En el campo también de los antirretrovirales, por ejemplo, ¿no? No, más o menos esa es a grandes rasgos digamos, la secuencia, ¿ya? Este, Imagínense tener que ver en estos minutitos todos estos medicamentos, no, de nunca acabar, ¿verdad? Así que vamos a tocar solamente el panorama general, vamos a dar unas pautas, ¿no es cierto? Ustedes han desarrollado medicamento por medicamento durante gran parte del curso, ¿no? Mediante estos esquemas, ¿no es cierto? No se trata, pues, de esta clasecita de hacer eso, ¿verdad? Entonces,
Hay otra manera de, digamos, de enfocar a los virus de acuerdo a la clasificación de Baltimore, ¿no? Si son DNA de cadena simple o DNA de cadena doble, ¿no? Y sus subtipos, o si es cadena doble de RNA, ¿no es cierto? Podríamos también enfocarlo desde ese punto de vista, pero resulta muy confuso, más confuso de lo que le voy a brindar en estos minutos. Otra manera es yendo a los órganos donde principalmente ataca, ¿no? Y eso puede servir, ¿saben por qué? Porque a veces es el mismo virus, ¿no es cierto?, que afecta el cerebro, es el mismo virus que en este caso el herpes afecta la piel, entonces a veces puede ser que sea el mismo medicamento, pero la dosificación o la vía de administración sea diferente, ¿me entiendes? Entonces también va a depender mucho de qué órgano sea el mayormente implicado, ¿ya? Ven las láminas, ¿no? ¿Ven? ¿Está Sí, pasando doctor. la lámina? Ya. ¿Sí, no? Ya. Esto ya lo conocen, ustedes lo han revisado, recontra revisado cuando han hecho antirretrovirales, ¿verdad? Es el proceso mismo, ¿no es cierto? De dónde, digamos, atacar al virus, ¿no? De dónde bloquearlo, ¿no? A nivel, antes que se meta acá, ¿no? Con los anticuerpos neutralizantes, ya cuando ya se posiciona sobre los receptores CCR5 o CD20, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O ya a nivel de la fusión, ustedes recordarán al enfurbitride, ¿no es cierto? Como antirretroviral, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos, igualito para los antivirales que tenemos, ¿de acuerdo? Más o menos es el mismo enfoque que quizás haya que entender para darnos cuenta, ¿no? Que cuando usemos antivirales, ¿de acuerdo? Amantadina, por ejemplo, que le decían antiquísimo antiviral, ¿no es cierto? Lo que hacía con el virus de la influenza era evitar que su revestimiento se desnude, ¿de acuerdo? Se quite su revestimiento. Eso es lo que hacía la amantadina. Algo, vamos a ver cómo lo hacía, igual que la remantadina. No se utilizan hoy en día, de verdad, porque la resistencia que ya han adquirido estos medicamentos. Aquí están los interferones, ¿no es cierto? Que tiene varios niveles donde actúan los interferones, ¿de acuerdo? Como un antiviral inespecífico, digamos, polifuncional, inespecífico, ¿no es cierto? A varios niveles, que en su momento, pues, estuvo muy en boga, ¿no? Hoy en día ya con los nuevos antivirales más directos, como que ha perdido ya su vigencia, ¿ya? Ah, y ya conocen ustedes los inhibidores de proteasa, ¿no? A nivel del ensamble, ¿no es cierto? Del virus por ejemplo, de la inmunodeficiencia, y también vamos a ver otros inhibidores de proteasa, por ejemplo. ¿Ah? Vamos a ver otros análogos de nucleótidos en un ratito más también, a este nivel. Y otros, como creo que en la lámina siguiente, bloquean la salida del virus, ¿de acuerdo? A este nivel de la liberación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí está, ¿no es cierto?, a nivel de la adherencia, ¿no? Y vamos a ver el herpes virus, algunos de ellos, ya se acuerdan ustedes del CCR5 en HIV, ese correceptor famoso, y les hablaba de que la amantadina, ¿no? La rimantadina que ya no se utiliza, ¿no es cierto?, en esta etapa, los interferones, como ven, están acá, ¿no es cierto? Están acá, por acá, ¿no es cierto? En la traducción de proteínas virales, o también a nivel del ensamblado, ¿no? En la transcripción también, ¿ves? O sea, hay varios sitios donde pueden estar los interferones, ¿no? Vamos a ver algo de herpes virus, y ya recordarán ustedes a los inhibidores de la polimerasa, seguramente, ¿no es cierto? O los análogos la transcriptasa reversa, ¿no? A ese nivel actúan un buen grupo de antivirales, ¿de acuerdo? También a nivel de proteasa, no solamente para el HIV, vamos a ver algunos que actúan a nivel de proteasa, que es para el virus C también, interesante, ¿no? Y se utiliza aún se utilizan estos en virus de influenza.
Quiero decir, lo que actúa a nivel, del ensamblaje, ¿no? Y de la salida también, ¿ah? De la salida del virus, o sea, a este nivel de la salida también. Aquí creo que faltó a poner ese detalle, ¿ah? Acá está, ¿no? A la liberación también a ese nivel, acá está. De acuerdo, actúa vamos a hablar algo sobre esto, en qué casos, digamos, limitados podría utilizarse, porque sabemos que para el virus de la influenza tenemos la vacuna, ¿verdad? Pero hay casos muy especiales en donde podría servir estos medicamentos. Algo de eso vamos a comentar. Esta laminita, forzar igualmente, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? A nivel de la salida del virus de la influenza, están actuando sanimivir, una forma nasal, un antiviral nasal, los celtamivir oral, tanivir intravenoso, ¿no? Contra el virus de la influenza, ¿no? A nivel de la enzima, esta neuroaminidasa que tiene la propiedad de romper la membrana para que salga el virus y libere y vuelva a meterse en otras células y así repite, ¿verdad? ¿Qué más tenemos acá? El interferón, que ya nuevamente ya les he comentado, la mantaína, que también a nivel del desenvolvimiento de la envoltura. Y como ven ustedes, no solamente son los inhibidores de la transcriptasa reversa, nucleócidos o no nucleócidos en el virus de HIV, también, sino hay, también a ese nivel actúan muchísimos más antivirales, por ejemplo, para el virus de la hepatitis B, el herpes virus, ¿no? Van a ver ahí, y también para, de manera quizás un poco indirecta, vamos a ver también algo a este nivel de ácido, de ácido nucleico, en el caso de la hepatitis C también, ¿no es cierto? Como los inhibidores de la polimerasa, ¿no? De los inhibidores de esta proteína, ¿no? O en general llaman inhibidores de la polimerasa, o de esta otra proteína, ¿no? Son los inhibidores de la proteína no estructural, NS no estructural 5A, por ejemplo, en virus C. Vamos a dar un panorama de esto también, ¿de acuerdo? Esto ya lo conocen los de la integrasa en el virus de antirretrovirales. Y acá lo decía, ¿no es cierto? Pero no solamente hay inhibidores de proteasa para el VIH, sino también para el virus C, ¿de acuerdo? Vamos a dar un panorama sobre aquellos. Es decir, vamos a ver, sí, ¿aló? ¿Una pregunta? No. Ya. Entonces vamos a ver aquellos virus, pues, que en donde hay un tratamiento más o menos definido, ¿de acuerdo? Como el grupo de los herpes viridae, ¿no? Es decir, herpes simple, Gisela zoster, citomegalovirus, ¿no? Vamos a ver hablar algo sobre hepatitis B, hepatitis C, también virus de la influenza, sobre el virus incisional respiratorio, ¿no? Que afecta sobre todo en el primer año de vida, una causa muy frecuente de infección en el primer año de vida, y es bastante contagioso ese virus incisional. También lo vemos nosotros lo vemos también en los pacientes ancianos también, ¿ah? ¿No? Pero la connotación que tiene el tratamiento es en lo menor de un año, por ejemplo. Finalmente algo muy rápido sobre antivirales y SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esto que ven acá ya lo conocen ustedes, ¿ok? Son los análogos nucleócidos, nucleócidos o nucleótidos, ¿no es cierto? Y seguramente ahí van a ver nombres como el DDI, ¿qué más? La estabudina, ¿no es cierto? O la ZT, ¿no? Nombres que les son conocidos, que lo relacionan ustedes con los antirretrovirales, ¿verdad? No solamente, como le dije, son antirretrovirales. Van a traer, vamos a ver acá que también son análogos, por ejemplo, muchos los que utilizamos para el herpes. Este es la ciclovir, que es un análogo de la base de la guanosina, ¿no es cierto? O vamos a ver por ejemplo, la amigurine, vean, que hemos hablado también, ¿se acuerdan? Como antirretroviral, pero también en algún momento se utilizó como también para la hepatitis B,
hoy en día ya también dejó de utilizarse en hepatitis B por problema de resistencia que tenemos con la lamivudina y la hepatitis B, lamentablemente. Se vio eso, ¿verdad? Y por acá tenemos este que utilizamos, el Sofosbuvir, ¿de acuerdo? Este análogo, ¿ok? Del virus de tipo ARN, ¿no? El virus de la hepatitis C, ¿no? Que en vez de timidina tiene uridina, ¿no? El uracilo, uridina, y que donde el Sofosbuvir va a actuar, ¿no? Con muchos de estos, porque este diagrama acá abajo les da una idea general cómo actúan la mayoría de ellos, ¿ok? Reemplaza, ¿no? Confunde, en vez de ser una base que tenga uridina, ¿no? Uracilo, lo que es por el parecido, se mete ahí el Sofosbuvir. Entonces ya rompe, ¿no es cierto? La, ¿Cómo se llama? La secuencia, ¿no? La secuencia de esta cadena de aminoácidos, de base nitrogenada, ¿verdad? Y de esa manera altera la replicación viral, ¿no? La gran mayoría actúa de esa manera, muy parecido, ¿no es cierto? Estos antivirales, ¿de acuerdo? Hacen ese cambio por parecerse mucho a estas bases, ¿no? A estas bases que todos lo conocemos. Más o menos ese es el mecanismo general que ustedes deben de tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Herpes virus, ¿no? Saben ustedes que hay muchos virus que se quedan con nosotros, ¿no? Se quedan con nosotros, ¿no? No solamente bacterias como el bacilo de Koch, sino también el HIV pues que se queda, ¿no? En las personas no lo podemos erradicar. Igual el virus del herpes se queda en los ganglios, ¿no es cierto? Ahí también de manera latente. Nuevamente hay un estado de inmunosupresión y nuevamente se activa, ¿no? Y viene la recidiva, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, en herpes, uno puede decir, bueno, vamos a tratar la primoinfección, la primera infección, vamos a tratar la recidiva, o vamos a tratar de prevenir, por ejemplo, que en el herpes genital, por ejemplo, recurrente, se da terapia de prevención, ¿no? Para evitar que recidive, ¿no? El herpes genital. Vamos a ver un poquito de eso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá lo que trato de decirles es que estos antivirales, ¿no es cierto?, que actúan a nivel de nucleótidos o nucleósidos o nucleótidos, puede ser que ingresen al cuerpo, ¿de acuerdo? Y que lo que sucede es que dentro del organismo, las enzimas, bien sea del virus, enzimas, bien sea de nosotros, es lo que a estos fármacos van a activarlos, ¿de acuerdo? Van a activarlos para poder lograr, obviamente, el efecto antiviral. El caso de estos son, al final, todos ellos tratan de inhibir la polimerasa del DNA viral, ¿de acuerdo? Okay. Pero para conseguirlo tienen que parecerse mucho y tienen que tener en su contenido tres fosfatos, ¿verdad? ¿No? Ok, entonces muchos a veces ingresan como nucleócidos, o sea, no como nucleótidos, sino como nucleócidos. Entonces, en el organismo logran recién incorporar los fosfatos. Me hago entender, bien sea por las enzimas virales, bien sea por las enzimas de la persona afectada. Entonces, pues obviamente si la enzima del virus es la que en principio, como en este caso de estos antivirales, tiene que ayudar, ¿no es cierto? Lo que hace el virus, lógicamente, acá es muta, ¿no? E impide que estos agentes, digamos, pro drogas se activen. Entonces, simplemente el virus cambia esto y eso se llama resistencia, ¿no? ¿Verdad? Y es así como estos medicamentos, hoy en día hay resistencia de muchas infecciones por herpesvirus y citomegalovirus, ¿no? A estos fármacos. Entonces surgen estos otros, como el sidocovir o el foscarnet, que bypasean a la enzima del virus, pero lo que sí necesitan, o podrían necesitar, sí son las enzimas
de la persona. Eso pues no se van a alterar, ¿no? Es difícil que se altere. El virus no toca eso. Mutará sus enzimas, pero no la de nosotros. Entonces, al usar medicamentos que bypassan este paso, pues ya no tienen ese problema de resistencia, eso voy. Entonces, eso es la explicación por la cual el Cidofovir y el Foscarnet se utilizan en la infección por citomegalovirus, en el inmunosuprimido, lógicamente, y que son resistentes al ganciclovir, que es el primero el que se utiliza, ¿de acuerdo? En primera línea. ¿Ok? Bien. Esto que dice acá, valaciclovir, esto que dice acá, fanciclovir, ¿qué cosa es? Son prodrogas, que se acuerdan al principio del curso, le hablábamos que hay algunos medicamentos que tienen muy baja biodisponibilidad, entonces es mejor que de repente digamos, se tomen como prodroga y que en el organismo recién se activen. Ese es el caso del valaciclovir, por ejemplo, ¿no? Valaciclovir oral, ¿no es cierto? La ciclovir oral tiene una biodisponibilidad baja. Pero cuando lo doy como valaciclovir, ¿qué sucede? En el lumen intestinal y también en el hígado hay este arasa que lo convierte a ciclovir. Número 1. 2. Las células del intestino para el bala, bala pues tiene una valina ahí metida, ¿de acuerdo? Entonces hay un receptor especial, específico, ¿no? Para ese tipo de compuesto que tiene valina y que logra, entonces el valaciclovir logra ingresar a la célula con mayor facilidad que la ciclovir. Una vez que ingresa, recién es en el hígado, efecto primer paso, ¿verdad? Y que se convierte en aciclovir. Entonces llega más aciclovir, digamos, de manera sistémica. Ese es el asunto del valaciclovir. Algo similar ocurre con el fanciclovir, que se convierte en fanciclovir, ¿de acuerdo? Y un tercero, que es el valanciclovir. Este es valaciclovir, este es valganciclovir, ¿de acuerdo? No confundirse, ¿de acuerdo? Que son formas orales, ¿no es cierto?, de lo que están ahí mencionados. Bien. Y esto es lo otro que le decía yo, de que puede ser que sea el mismo medicamento, pero que sea la primera infección, sea la infección recurrente, o sea, lo que quiero es que no ocurra. Y ocurre muchas veces y ya esta persona tenga una terapia supresiva, ¿no? Un tipo de tratamiento. Entonces, de acuerdo a ello, también cambian puede ser el mismo medicamento, pero los esquemas de dosificación, la dosis, la duración, también puede cambiar. ¿De acuerdo? Número 1. 2, yo le decía que si, por ejemplo, es en el encéfalo, también ya no puedo dar esta forma, puede dar el mismo ciclovir, pero tendré que dar el ciclovir a la vena, por tiempo mayor, ¿no? Por un tiempo mayor, hasta de 21 días, por ejemplo, ¿no es cierto? Y a la vez. Entonces, a veces el mismo medicamento, pero que va cambiando la dosis, el esquema de dosificación va cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, se complica un poco más el asunto digamos, de no solo qué dar, sino cómo dar y cuánto tiempo dar, ¿de acuerdo? Solamente esto lo pongo a manera de ejemplo. No le estoy pidiendo que esto se lo aprendan de memoria de ninguna manera, solamente para que sepan ustedes más o menos la complejidad también para la indicación que uno tiene, ¿correcto? ¿No? Bien, igual si se trata de un virus varicela zoster, igualmente, ¿de acuerdo? Si es la primera vez, si el problema es resistencia. Él decía, cuando hay resistencia, ¿se acuerdan? Le hablaba del Cidofovir y el Foscarnet. Entonces ahí es donde entran a tallar este tipo de terapia. ¿De acuerdo? Para que vean todo lo que hay en cuanto a lo que es antivirales, ¿no? La forma oral del ganciclovir, que es el valganciclovir que le decía yo, ya saben que también tiene una mejor, para darle mayor biodisponibilidad. Esta es una forma solamente, la ganciclovir es intravenosa, o también una forma esta también se puede administrar, a veces hay citomegalovirus a nivel ocular, también se puede administrar por esa vía local, también si solamente el virus está a nivel de retina, ¿no? Se administra de manera que se llama retrovulvar. Ya, bien.
Lo otro que hay que tener en cuenta es las reacciones adversas, claro que sí. Por ejemplo, la ciclovirina, pero la forma intravenosa, no la oral, sino la forma intravenosa, el principal problema que debo tener que cuidar es que no me cause nefrotoxicidad. Y para ello tengo que hidratar bien al paciente previamente, porque si no se forman cristales de aciclovir y me causan daño renal. ¿De acuerdo? Entonces, hidratación tiene que ir acompañado con lo que es muchos medicamentos para prevenir el daño renal. Obviamente que tengo que regular adecuadamente la dosis, como hablábamos siempre, y más aún en el caso de este grupo de medicamentos. Todos estos medicamentos se regulan de acuerdo a la función renal, porque la gran parte de su eliminación es por esa vía. Entonces se complica más, porque también los regímenes no solamente lo voy a cambiar de acuerdo a que es primo, infección, recurrencia, supresión, si está infectando o no tal o cual órgano, sino también si está alterada la función renal, también tengo que corregir la dosis, ¿no? Ese es el panorama que les quiero dar, ¿de acuerdo? Hay caso también del valaciclovir igualito, cuando hay alteración de la función renal, vean ustedes cómo hay que cambiar la dosificación, ¿no? Ok, bien. El valganciclovir y el ganciclovir, el problema más que todo es a nivel hematológico, ¿de acuerdo? Produce pancitopenia, es decir, todas, ¿no? Las tres series, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, glóbulos plaquetas y glóbulos rojos pueden verse involucradas. Imagínense estos medicamentos que utilizamos sobre todo para citomegalovirus, un paciente inmunosuprimido para tratar ese tipo de infección. Y a la vez estos medicamentos causan o pueden causar también mayor problema de inmunosupresión. Entonces, de ahí los cuidados que uno tiene que tener cuando empleamos este tipo de medicamentos, ¿de acuerdo? Cidofovir, ¿no? Que hablamos que se puede utilizar en la forma de resistencia al citomegalovirus, también puede producir neutropenia, pero lo más característico es los problemas de nefrotoxicidad y proteinuria que se pueden presentar en los pacientes que damos cidofovir, por ejemplo. ¿Ya? Esto también solamente recalcarle, nada más. Hay que corregir dosis, utilizando habitualmente la fórmula clásica o las otras fórmulas que ya el MDR, que ya hemos visto a través del curso, ¿verdad? Ya. Virus B. Virus B, ¿qué tenemos? Claro, gran parte en el mundo, gran parte de la problemática con el virus B, ¿no? Sobre todo países del primer mundo, se han logrado resolver con las vacunas, ¿no? Que hoy en día tenemos. Pero recordemos que tenemos nosotros todavía problemas con la vacuna en estas zonas, en estas zonas, ¿de acuerdo? Lamentablemente no se alcanza a vacunar a todos los peruanos, bien porque el sistema no lo permite, bien porque la persona no lo quiere, ¿no? A veces. O ambas cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero miren ustedes, un niñito, a ver, una mamá infectada por el virus B, gestante, transmite al bebé recién nacido la infección. La probabilidad que ese bebé, si es que no es tratado, adquiera la infección, es hasta el 90%. En estas zonas, pues, está desapercibido, ¿verdad? La mamá ni sabe que tiene el virus B porque no le han hecho el tamizaje, lo transmite al bebé, y el niño ya cuando sea mayor, ¿no? Lo vamos a ver nosotros con qué, con un cáncer de hígado, lo vamos a ver con una cirrosis hepática. No, lo eso. ¿Por qué? Porque el 90% de ellos hacen formas crónicas, o una hepatitis crónica, ¿no? En fin, ¿no? Pero podemos llegar a todo esto, a una cirrosis hepática, etcétera, etcétera. Entonces, para él, obviamente la vacuna ahí es de primera. Pero ¿qué pasa en los que ya fueron, en los que ya se infectaron? ¿Qué hacemos en ellos? Inicialmente se daba interferón. ¿Ya? El interferón que hemos hablado, ese antiguo interferón, tiene pues niveles diferentes donde actuar, ¿no es cierto? A nivel de lo que es las vías, el receptor del ya que está, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con los factores de crecimiento, ¿no es cierto? Y que actúa a diversos niveles, como hemos hablado, ¿no? Ok, bien.
¿Qué pasa con el interferón? Que el interferón tiene una vía media corta, entonces surgen después de un tiempo los llamados pegilados, ¿no es cierto? La tecnología permitió al interferón unirse, ¿no es cierto?, a estas otras sustancias llamadas en general los pegilados, con la intención de que mantenerlo más en una vía media más prolongada, ¿no? En base a lo que es el polietilenglicol, ¿no? El pegilado viene de polietilenglicol, ¿no es cierto? Entonces, un tiempo fueron estos medicamentos utilizados en hepatitis B y dicho sea también en hepatitis C, ¿de acuerdo? Ok, pero los resultados fueron, como dice acá, subóptimos, lamentablemente. Bueno, pero peor es nada, ¿verdad? No, peor era nada. Okay, hasta ahí habíamos llegado, más o menos estábamos por estos años. Ya ha mejorado, pues hoy en día, ¿no es cierto? Con la terapia antirretroviral, miren ahí la migudine por ahí, que después ya dejó de usarse, como le dije, ¿no? Que usamos para antirretroviral, ¿no? Okay. Y llegamos a la era del tenofovir. También ustedes recordarán como antirretroviral, ¿verdad? Para el HIV también se utiliza para la hepatitis B crónica, ¿de acuerdo? ¿En qué casos? Vamos a ver un ratito. Un poquito de lo que antes se utilizaba, antes se ensayaba con estos medicamentos o sus combinaciones, algunos como la migudine, ¿no? La entricitabina quizás les suene, como antirretrovirales, pero al comienzo iban bien, pero rápidamente el virus B hacía resistencia y gran problema, pues, ¿no? Ya no funcionaba. Por lo tanto, estos que empezaron bien acabaron mal. Pero se vio que el tenofovir tenía una gran, y el entecavir en parte tenían la ventaja de una alta resistencia, ¿ok? Entonces, hoy en día, el tenofovir, ¿no? En sus dos presentaciones, es la que mayormente se utiliza para lo que es esta forma de hepatitis B crónica, ¿de acuerdo? Y como alternativa, se viene utilizando también el entecavir. Estos dos son los que están quedando, ¿de acuerdo? El pegilado quedó fuera, ¿no? Uno por la eficacia modesta, ¿ok? Y sobre todo por el problema de reacciones adversas muy frecuentes. ¿Ok? Si bien es cierto, no había de resistencia, ojo, el terrón pegilado tenía la ventaja que no tenía resistencia, la eficacia no lograba, pero sobre todo salió por las reacciones adversas, ¿de acuerdo? ¿No? Muchas reacciones adversas, tipo dolores musculares, tipo resfrío, también a nivel hematológico. Entonces quedaron estos tres, el entecavir y sobre todo el tenofovir, ¿no es cierto?, en estas dos formas. Esta es la última que ha salido, pero ¿no? Que tiene menos problemas renales, pero la que mayormente se emplea por costo de es el tenofovir disoproxil. ¿De acuerdo? No hay resistencia reportada hasta ahora al menos. Entonces, en hepatitis crónica B, es decir, pacientes que tienen el antígeno de superficie más allá de los 6 meses, ok, y que está en estado de cirrosis, esos hay que darle tenofovir, o en todo caso entecavir, en ese orden, ¿de acuerdo? Ok. Alguien dirá, doctor, en cirrosis ya el problema ya está dañado el hígado. Sí, pero lo que hace estos medicamentos sobre todo en el estadio temprano de cirrosis, es que se dañe más o que se complique más el paciente, eso se ha demostrado. Es por eso que todo paciente, ¿no? Con antígeno de superficie positivo, más de 6 meses, con diagnóstico de cirrosis por virus, tienen que recibir estos medicamentos, ¿de acuerdo? No va, estos medicamentos ya no va a erradicar el virus en esta etapa, o sea que el tratamiento va a ser de por vida, ¿de acuerdo? De por vida, ¿de acuerdo? Hay una posibilidad de que el paciente no llegue a esta etapa de cirrosis, sea mayor de 30 años, ¿ok? En donde tenga gran carga viral y elevación de transaminasas, también se podría beneficiar. De hecho, que en esos casos también, ¿no es cierto? También tienen que recibir, también pueden recibir la terapia, ¿ya? Con este medicamento y controlarse cada 6 meses más o menos para ver si pierde o no el famoso antígeno E. Ya son cosas
digamos, ya digamos, pruebas, no quiero entrar a tanto en las pruebas para ver cómo va la respuesta al tratamiento. ¿De acuerdo? Bien, más o menos eso a grandes rasgos es lo que es los antivirales acá. Una cosita breve también. ¿Qué hacer con el niño? Doctor, ¿qué hacemos con el niño, el bebé, la gestante que es positiva, ¿no es cierto? Y nace el bebito. Al bebito, de hecho, como a todos, como sin que la mamá sea portadora, hay que darle su vacuna. En este caso, lo más antes posible, su primera dosis, para ¿no? Las 3 dosis que tiene que recibir, ¿ok? Y si tiene positivo la mamá el antígeno E, aparte de ello hay que aplicarle al bebé inmunoglobulina hiperinmune B, es decir, inmunización pasiva, ¿de acuerdo? Eso se beneficia también, ¿de acuerdo? Porque si no, cabe el riesgo que acabe como portador de virus B, ya saben la historia. Virus C es algo parecido, pero esto ocurre, sabemos, en el problema es en adultos, y el riesgo de que un adulto, a diferencia del B, que es un 5%, un adulto aquí sí, más de la mitad, casi la gran mayoría se pasa a la forma crónica. Y esto, saben ustedes, conlleva cirrosis y cáncer, ¿no es cierto? Y todos los problemas con hepatitis C, ¿no es cierto? La cirrosis, todo este asunto de acá. Entonces, hoy en día, antes decía que también se usaba interferón con ribavirina, ya en estos años fracasó, ¿no es cierto? Entraron también los pegilados, igualito, no funcionaron bien. Y hoy en día, pues, ya entramos, ya cerramos esta etapa de los interferones y entramos en hepatitis C, a lo que se le han llamado los antivirales de acción directa, en donde ya se utilizan la combinación de dos antivirales, ¿no es cierto?, que actúan a diferentes niveles, como le mencioné en la introducción, ¿verdad? Un inhibidor de polimerasa, un inhibidor de esta proteína estructural, o no estructural, perdón, de 5A, o a nivel de inhibidores de proteasa. Habitualmente se utiliza la combinación de esta proteína, de inhibidor de esta proteína con un inhibidor de polimerasa, o de esta proteína con un inhibidor de proteasa. ¿De acuerdo? A grandes rasgos. Todo el tiempo que ha transcurrido. Ok, entonces, este es los mecanismos, ¿no? Cómo actúan, que ya les comenté a la introducción, aquí van a ver ustedes, ¿no es cierto? A nivel de proteasa, aquí actúa los inhibidores de esta proteína no estructural a nivel del ensamblaje, o los inhibidores de la polimerasa, pues, a nivel, se saben, del aminoácido nucleico, ¿verdad? Bueno, ahí actúan y finalmente los estudios, los ensayos clínicos han llegado a esta conclusión, ¿no es cierto?, de estos esquemas, con estas combinaciones, como le dice, las que están acá planteadas, ¿de acuerdo? Ok, en tiempo de 8 a 12 semanas, o en el cirrótico hasta de 24 semanas. ¿Para qué? Para ya no solamente poder controlar la cirrosis, sino también poder erradicar al virus completamente con este tipo de terapia, que se llama la terapia pangenotípica. Antes que hagan estos antivirales, había otros antivirales que solamente podrían inhibir genotipos específicos del virus C, en donde el médico tenía que dosar esos genotipos. Hoy en día ya no tenemos que dosar genotipos, porque estas combinaciones son eficaces en cualquier genotipo de este virus C. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día quizás vayan a aparecer otras combinaciones, de hecho, ¿ok? Pero esta es la base hoy en día de la terapia para el virus C. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente ya se puede erradicar al virus, pero también se puede disminuir la progresión de la cirrosis y todas las complicaciones, y por ello mejorar la calidad de vida y sobrevida del paciente, ¿correcto? Esta es una terapia antigua,
llamaban no pangenotípica, en donde uno tenía que dosar el genotipo para recién usar este o esta combinación. Hoy en día ya no es necesario hacer el dosaje, porque de frente utiliza estos esquemas. Lo que sí hay que tener cuidado es con las interacciones que pueden haber con los antirretrovirales, con los medicamentos para la dislipidemia y con los medicamentos sobre todo antiarrítmicos y anticonvulsionantes. Virus, hepatitis, influenza. Influenza puede ser, la mayoría pues, se puede ayudar obviamente con la vacuna, pero también han habido algunos antivirales que se han utilizado, ¿correcto? ¿En qué? En las poblaciones sobre todo de mayor riesgo. Y aquí no solamente son los mayores de 65 años como el SARS-CoV-2, sino también son los menores de 5 años, ¿ah? Y las gestantes, las que tienen riesgo de complicaciones. ¿Okay? Las personas que se han vacunado, nada que ver, pero puede haber poblaciones que tienen factores de riesgo y que no se han puesto la vacuna contra el virus de la influenza, ¿cierto? Se han ensayado un montón de antivirales que actúan a diversos niveles. Como le decía, estos que actúan a nivel del canal M2, que hace que bloquea la incorporación de hidrógeno aquí en esta estructura, ¿no es cierto?, para que el virus pueda replicarse, ya no funciona, porque ya el virus ha logrado resistirse. Entonces, lo que se han analizado otros niveles y lo que sí hasta el momento se utiliza son a nivel de su liberación. Es decir, se vienen aún utilizando este grupo acá, ¿de acuerdo? Los inhibidores de la neuroamidasa. ¿En qué casos? ¿En qué casos? En los pacientes. De hecho, estos funcionan siempre y cuando, miren, tiene que dársele menos de 48 horas los síntomas, lo cual es muy difícil, pues, más aún en nuestro país, ¿verdad? Con síntomas menos de 48 horas de dolor de garganta, muy pocos, se hace el diagnóstico de influenza, muy pocos, o sea, no resulta práctico en ese sentido, ¿de acuerdo? Salvo aquellas personas que podrían tener factores de riesgo. Y lo que mayormente nosotros utilizamos en nuestro medio es en los pacientes que se hospitalizan por influenza, por insuficiencia respiratoria aguda, por influenza. Como ustedes saben que había para el COVID, que hay para el COVID, también los pacientes con influenza, independiente de que sea menor de 48 horas, también a esos pacientes, si lo estipula la norma, se les ofrece este grupo de medicamentos, ¿de acuerdo? Los inhibidores de la neuroamidasa. Y lo que más se utiliza es el oseltamivir, ya que es vía oral, ¿de acuerdo? Por 5 días en esta dosis, en ese grupo de pacientes, ¿de acuerdo? En otros lugares hay una forma intravenosa, que es el peramivir, no hay en el país, y hay una forma inhalada que no resulta práctica pues, para estos pacientes, ¿de acuerdo? No se utiliza mucho. Virus inicial respiratorio. Yo le dije que este virus afecta a gran parte de la población infantil prematuro, recién nacido, primer año de vida, ¿de acuerdo? En donde, digamos, el virus es bastante contagioso y puede producir mortalidad, ¿de acuerdo? Uno de 1000 niños recién nacidos. Sobre todo ese grupo de riesgo, ¿quién es? Los pacientes que tienen problemas de daño pulmonar previo, los que tienen displasia broncopulmonar o los que tienen una cardiopatía congénita complicada. Han ensayado una serie de antivirales, no han funcionado. Lo único que hasta ahora ha funcionado es no es una vacuna, no se olviden, no es una vacuna, el palivizumab, un anticuerpo monoclonal, que es un anticuerpo neutralizante, ¿de acuerdo? Que evita que el virus inicial respiratorio se una, digamos, a la proteína F de fusión y de esa manera evita la infección en los niños prematuros de alto riesgo, ¿de acuerdo? De displasia broncopulmonar o problemas, cardiopatías congénitas complejas. Es caro este producto, no se utiliza en todos, hay que utilizarlo por lo menos 5 dosis. El costo
en este tiempo, hace 8 años, era de casi como 20.000 soles, ¿no? Eso, estoy seguro que eso no ha bajado, eso no ha bajado. Okay, entonces, el tema solamente es para ese grupo muy especial de pacientes, no sirve para otros grupos de pacientes. Y no se olviden, no es una vacuna, es un anticuerpo neutralizante. Finalmente, el SARS-CoV-2, toda la historia la conocen ustedes, todo lo que se ha estudiado, corticoides, anticuerpos monoclonales también acá, ¿verdad? Y cloroquina, que hemos visto en malaria, ¿no? Cloroquina, ¿no? También se puede utilizar en malaria, en artritis reumatoide, no funcionan, pues, ¿no es cierto? Salió el molnupiravir, ¿no? Este antiviral, ¿no? Que actúa a nivel como análogo del nucleócido, ¿no es cierto? Tenía algunos inconvenientes en cuanto a lo que es resistencia y eficacia, y bueno, y lo que mayormente hasta el momento se viene utilizando es el Paxlovid, que es una combinación de dos inhibidores de proteasa, ¿de acuerdo? Así como se acuerdan inhibidores de proteasa, la combinación para antirretrovirales, y se acordan ustedes del reforzador que les hablaba, el ritonavir, en este caso el ritonavir como reforzador, más que como antiviral, ayuda al nirmatrelvir también a inhibir la proteasa del virus del COVID para poder ayudar a las personas. Ok, y este otro que también es el Remdesivir, actúa a nivel de la RNA polimerasa, ok, también se puede utilizar una forma intravenosa, ¿de acuerdo? ¿En qué casos se utiliza? Obviamente no en los casos graves no sirven, estos medicamentos no sirven, ¿de acuerdo? Pero sí podrían servir en el paciente que no se ha vacunado, ¿no? Lo que esperemos que son pocos y que tengan elevados factores de riesgo, ¿de acuerdo? Elevados factores de riesgo, ¿no? Inmunocomprometidos, que no se han vacunado, ¿no es cierto? Y de ellos se benefician, no todos, es muy limitado, ¿no? Son los pacientes ambulatorios, no estoy hablando de pacientes graves, en ellos esto no funciona ya, y funciona dentro de los primeros 5 días, con el otro concepto. Así como para la influenza son 2 días, acá son 5 días, y este es para un grupo bien limitado de pacientes ambulatorios, ¿okay? Que tienen la función renal y hepática conservada. Estos son requisitos, en todo caso, para poder utilizarlo, ¿de acuerdo? Y si tienen la función renal alterada, hay que regular dosis. Y si no es así, o si tiene 6 más días, si tiene más de 5 días, hasta 8 días, podría utilizar, en todo caso, este Remdesivir, que es intravenoso. Ojo, estoy hablando en el paciente ambulatorio, no grave. Es decir, en resumen, hay limitaciones gracias a la vacuna, ¿verdad? Los antivirales está restringido a una población muy limitada, muy especial de casos. Muy bien, con eso yo acabo esta charla. Gracias. ¿Preguntas?